Hola, buenas, soy Miguel Ángel Pardo y voy a resolver el problema 6 del libro 1 de hidráulica, de problemas de hidráulica. Esto es el segundo de ingeniería civil, bueno, en la asignatura se llama hidráulica y hidrología. El sistema nos dice, calcula la presión del punto A absoluta, ojo, absoluta. Sí, la presión barométrica local es de 722 milímetros de columna de mercurio. Nos dicen la cota en A, que es 6, la cota en B, que es 1 metro, la cota en D, que es 2, que es igual que E, la cota en F, que es 1,5, que es igual a G, 1,5, y la cota en el punto H, que es 3 metros. Y nos dice, considera el peso específico del mercurio, 13.600 kilos metro cúbico. Y el peso específico del agua, este dato no lo tenían por qué dar, 1.000 kilos metro cúbico. Entonces, este es un caso claro de ecuación de aplicación de ecuación de la ecuación general de la hidrostática, que nos dice que la presión en un punto 1, imaginaros que tenemos punto 1 y punto 2. Pues la presión en el punto más bajo, o sea, en este caso la presión en el punto 2 es igual a la presión que tenemos en el punto 1 más el tipo de fluido que comunica estos dos puntos por la distancia, la columna de fluido que está entre un punto y otro. Pues esta va a ser la expresión que vamos a utilizar todo el rato. Básicamente lo que nos dice, esto es la ecuación general de hidrostática, si recordáis de clase de presión, en clase de teoría la variación de la presión era igual a menos gamma por H. Si no menos, simplemente lo que nos dice es que el gradiente es negativo, es decir, que la presión del punto bajo es mayor. Pues bien, nos piden la presión absoluta en este punto A. Luego, ¿qué haremos? Partiremos desde este punto, el H. Iremos relacionando el H con el resto de puntos hasta llegar y ser capaces de relacionarlo con el punto A. Ojo, para simplificar los cálculos, vamos a trabajar todo el rato en presiones relativas y al final pasaremos a absolutas. Os recuerdo que una presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión barométrica. Es decir, empezamos suponiendo que la presión en el punto H, como está la atmósfera, es cero y posteriormente, al final de toda la resolución, le sumamos la presión barométrica. Se puede sumar al principio o al final. Luego entonces vamos a empezar. Aplicando esta expresión, ¿qué tenemos? Pues lo primero que tenemos que saber es que la presión en el punto G es igual a la presión en el punto H más la gamma del fluido que tenemos entre ellos dos por la Z. El fluido que tenemos entre H y G es mercurio. Fijaros que esto está marcado en mercurio. Después, FG y FH tienen exactamente la misma presión. ¿Por qué? Porque están comunicados con el mismo fluido. Fijaros que entre E y D también tiene la misma presión, pero entre F y el punto este que estaría aquí, fijaros que trazamos aquí una horizontal, entre aquí y aquí no hay la misma presión. Y no hay la misma presión porque no solamente hay un fluido, hay agua y hay un tramo también de mercurio. Luego entonces, la presión en F es igual a la presión en G. Posteriormente voy a calcular la presión en E. ¿Por qué? Porque la presión, y nuevamente aplico lo mismo, la presión en F es igual a la presión en E más la gamma del fluido que lo está comunicando, que en este caso es agua. Fijaros, la presión en el punto bajo, la presión en F, es igual a la presión en E más la columna de agua por la cota. Siempre punto bajo es igual a la presión en el punto alto más la gamma del fluido. Posteriormente, entre el punto E y D tienen la misma presión. ¿Por qué? Porque están comunicados todo el rato por agua. Luego,
A partir de D calculamos la presión en este punto, que aquí no lo ha marcado la figura, pero este punto es el punto C. Luego, ¿qué sabemos? Presión en el punto bajo C es igual a la presión en el punto alto D más la gamma del fluido, que en este caso es mercurio, por la columna entre D y C. Entre D y C. Y nuevamente entre C y B, las presiones son iguales. Y venga, que ya estamos a punto. Nos queda entre B y A, solamente hay un tipo de fluido que es agua. Luego ahora sabemos que la presión en el punto B es igual a la presión en el punto A más la gamma del agua por la cota entre A y B. Y con eso, despejando de aquí, hemos calculado la presión en A. Y lo último que nos quedaría sería la presión en A, lo que he dicho de aquí, la presión en A, hay que sumarle la presión barométrica a los 722. Pues ese sería el último término. Y ahora vamos a ponerle números a todos estos datos. ¿Qué tenemos? Pues la presión en G es igual a esta. Habíamos quedado que era cero por estar a la atmósfera y estar en relativas. Más la gamma del mercurio 13.600, que es dato, por la distancia entre 3 a 1,5, es decir, 1,5. 3 menos 1,5, 1,5. Multiplicamos, tengo la presión en G. Como tengo que G es igual a F, pues tenemos las mismas presiones. Presión en G es igual a presión en F. Y ahora vamos a calcular, como ya sabemos, la presión en G es igual a la presión en F. Y ahora aquí calculamos la presión en E. Fijaros, aquí la presión en E será ligeramente menor. Claro, la presión en E es ligeramente menor. Pues ¿qué hacemos? Presión en F 20.400 menos 1.000. ¿Por qué aquí pongo 1.000? Aquí pongo 1.000 porque aquí hay agua y el peso específico del agua es 1.000. Y la diferencia de cotas entre E, que es 2, y F, que es 1,5, pues 2 menos 1,5. Muy sencillo, 2 menos 1,5, 0,5. Ese 0,5 es el que utilizo aquí. Y de ahí lo tengo, 19.900. Nuevamente, la presión en D es igual a la presión en E. Y ahora vamos a calcular la presión en el punto C. La presión en el punto C es igual a la presión en el punto D, que es esta, más el fluido que existe aquí, que es mercurio, por la distancia de cotas entre 2 y 1, que es 1. 2 menos 1, 1, y 19.900, que es la presión en D, más 13.600 por 1. Luego en total 33.500 kilos metro cuadrado. Fijaros que estamos todo el rato multiplicando kilos por metro cúbico. Lo multiplico por metro y la unidad que tenemos, pues kilos metro cúbico. Lo multiplicamos por metro, pues la unidad es una unidad de presión. Kilos metro cuadrado. Y para acabar, sabemos ya la presión en C. La presión en C es igual a la presión en B porque todo este fluido, solamente hay un fluido entre estos dos puntos, están quietos y están en la misma horizontal. Luego ahora la presión en A, que es mi incógnita, yo sé que la presión en B es igual a la presión en A más gamma del fluido, gamma del agua, por la distancia entre 6 y 1, que es 5. Porque aquí, este término de aquí, me lo llevo restando al otro lado. ¿Y qué tengo? Pues tengo que la presión en A es igual a la presión en B, 23.500, menos 1.000 por 5. Luego ahí tengo la presión en, en presiones relativas. Y ahora simplemente lo que me queda es sumarle las presiones barométricas. Ojo, aquí es que tengo milímetros de columna de mercurio. Luego tengo que pasar de milímetros de columna de mercurio, tengo que pasar a kilos metro cúbico. ¿Y cuál es la relación? Yo sé que 760 milímetros de columna de mercurio es igual a 101.325 newton metro cuadrado, que son pascales. Y luego yo sé que de newton metro cuadrado, ¿cómo paso a kilos metro cúbico? Yo sé que 9,81 newton es un kilo. Lo utilizamos. ¿Y qué tengo? Pues que estos 722 lo divido por 760 y tengo
una atmósfera. Una atmósfera que es 101.325 pascales. Como ya he dicho antes, un pascal es igual a un newton metro cuadrado. Y aquí los 9,81 newton se convierten en kilos. Luego de aquí, newton con newton se va, pascal y pascal se va, milímetro con milímetro se va y tengo kilos, esto es partido, kilos metro cuadrado. Kilos metro cuadrado se puede sumar con kilos metro cuadrado y tengo la solución del ejercicio que son 38.312,3 kilos metro cuadrado. Ya he calculado la presión absoluta en A.